a grabar un cassette que le vamos a poner el título de Camino Interno 2001. Es un trabajo que pertenece a la Escuela Mística Crística. Lo grabamos para nuestro grupo de trabajo y se trata de comprender un poco más el funcionamiento contrario, el hombre que vive de manera egocéntrica e incontrolada, y que va construyendo su propio destino contrario a la ley. Nosotros siempre hemos comentado que el hombre es un ser espiritual que toma un cuerpo para realizar el ser inmortal. Es un alma, es un ego que todavía no ha llegado a lo que nosotros planteamos como alma superior. Entonces se mueve con un yo sintético, no con un yo real. También tenemos el concepto de que la Tierra es una escuela. No por eso es un aula que hay que romperlo, ni tirar tiza, ni volcar la tinta, ni romper los bancos, que se trataría alegóricamente a la naturaleza, que tanto el hombre ha manoseado. Hay especies en extinción. El hombre ha contaminado prácticamente toda la vida, no solamente con pensamientos, sino últimamente cuando comienza la era industrial a través de todos desechos químicos. Por lo tanto, el hombre, o sea, el alma encarnada en evolución, el ego, está en la escuela de la vida para realizar sabiduría, para realizar su ser inmortal y es llegar a fundirse con la fuente, de manera que se acerque paso a paso a la perfección, que es el origen verdadero. Cuando el hombre no realiza esto, cuando el hombre no ha realizado, ha tenido un destino de sufrimiento, que lo va trayendo vida tras vida a la vida humana. Podríamos llamar este sello del destino que trae el hombre, yacen en él o en la mujer de una manera latente. Es decir, esto es lo que nosotros tenemos que comprender. En tanto el hombre comienza a despertar y cumplir las leyes divinas, va a pasar a otros ritmos vitales superiores. Es decir, va dejando los aspectos kármicos, va dejando las elipses más duras del karma para entrar en otras elipses kármicas, tema que habíamos comentado el año pasado, es decir, o este principio de año, es cuando nos reunimos en Córdoba, los grupos de trabajo. Comenzamos a tener un nuevo concepto que llamamos elipses kármicas. Hay una característica en todos que debemos entender, con algunas muy pequeñas salvedades, que generalmente nosotros, los seres humanos, le echamos la culpa a los demás cuando algo nos falla o cuando nos sorprende la mala suerte. Pero si nos ponemos la medida a nosotros mismos, a nuestros comportamientos, nuestras palabras, sentimientos, pensamientos, actos, ansias y deseos, comprobamos que no somos tan nobles como nos hemos autovalorado. Por eso, permanentemente debemos hacer un replanteo de en qué nivel me estoy, cómo me encuentro, para desarrollar esa conciencia crística. Por eso, en la espiritualidad debemos replantearnos permanentemente, hacer una renovación cuando creemos que estamos aletargados. No es nuestro caso, que tenemos un ritmo bien marcado y muy superior a hermanos que prácticamente no tienen ritmo de convocatoria, no tienen ritmo de un trabajo correcto en la espiritualidad. Es decir, que el hombre se engaña a sí mismo, o la mujer. Nos estamos engañando cuando no estamos realizando un trabajo correcto. Por eso este trabajo tiene que ver con el alma del hombre, con el ego en evolución. Me parece muy importante que podamos replantearnos cosas. Lo demás se va a ir viendo a medida que tratemos este tema. ¿Qué pasa también con gente que dice ser espiritual, está en el camino espiritual, y cómo está funcionando?
En muchos casos, los hombres y las mujeres ni siquiera se dan cuenta de ello, porque viven de manera superficial. De modo que no es consciente el hombre y la mujer. Es decir, que la diferencia entre lo que dice y hace, y nos incluimos nosotros, en lo que decimos y hacemos, y nuestras sensaciones y sentimientos y pensamientos, no están armonizados. Y esto es lo que nos trae problemas de salud también. Hemos comentado muchas veces que si decimos cosas y pensamos cosas, a veces loables en la espiritualidad, y no lo practicamos, evidentemente el cuerpo se resiente, porque esa energía que decimos, que expresamos, va a funcionar en contracorriente, va a provocar una desarmonía. La mayoría de las personas no están solamente divididas en conciencia despierta y subconsciente, sino que están divididas de forma múltiple. Acá es algo importante que yo vengo a descubrir. Vengo de dar un taller en donde digo, para una expresión didáctica, porque se puede enfocar desde distintos niveles, que el hombre tiene una conciencia, un subconsciente y una supraconsciencia. Esto es solamente en forma didáctica, pero el hombre sintético, el hombre que está tratando de corregirse o no se da cuenta, está dividido en forma múltiple. Incluso en la psicología clasista tenemos un trabajo que se llama el yo dividido. Entonces, el mundo de sentimientos, sensaciones y pensamientos, palabras y actos es contradictorio la mayoría de las veces. Tenemos que ver muchas veces cómo estamos funcionando entre lo que decimos y hacemos, lo cual es un trabajo arduo, porque entran en juego a veces condiciones de tipo material en todo esto. Por añadidura están también los múltiples deseos y pasiones que se manifiestan a través del mundo de sentimientos, sensaciones y pensamientos de los seres humanos. Y estos ámbitos, este complejo de pensamientos que tiene hombre y mujer, que están insertos en lo que podríamos llamar subconsciente y consciente, no en la supraconsciencia, se tapan frecuentemente con palabras, o ni siquiera se los considera, porque la persona tampoco se observa a sí misma. En conclusión, no nos conocemos. Generalmente la humanidad no cree en la reencarnación, por ejemplo, y después de la muerte física, el ego, el alma, es trasladado a ámbitos aparentemente desconocidos. Pero que estos ambientes ya se manifestaron una y otra vez, el ser viene en una hipnosis, y todavía, mientras no se muevan ciertos mecanismos, no puede aún recordar otras cosas. Que es cuando, en los ciclos de vida, otra vez, fueron hombres o mujeres o viceversa. ¿Qué pasó entonces en una vida que no se controló? Volvió a los mismos ámbitos. Nosotros estamos buscando pasar a la cuarta dimensión, que es la conciencia crística, lisa y llanamente. Aunque a veces tenemos las fuerzas involutivas que pueden funcionar en planos menores de la cuarta dimensión o que serían planos superiores de lo que conoceríamos como astral de la Tierra, que están funcionando almas contrarias hacia nosotros. Pero generalmente cuando hablamos de la cuarta dimensión, es costumbre decir que estamos funcionando en la conciencia crística. Cuando siendo hombres o mujeres no controlamos nuestros sentimientos, sensaciones y pensamientos, significa que vivimos de una manera inconsciente y no nos conocemos a nosotros mismos. Tampoco sabemos quiénes somos verdaderamente. La gente siempre se pregunta, ¿para qué estoy en este mundo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi destino? Lo cual plantea en sí misma un interrogante y entra en preocupaciones de la personalidad porque no han hecho un desarrollo espiritual. La gente se ha quedado en un determinado nivel de conciencia que podemos llamar la tercera dimensión. Por eso, muchos egos o almas en evolución se hacen dependientes del mundo de las palabras
y de todo aquello que han construido ellas mismas mediante sus sentimientos, pensamientos, palabras y actos. Esto es entonces su mundo, su lugar. Por eso está en la tercera dimensión. ¿Cuál es el ejemplo de todo esto? Que el hombre le da una realidad a las cosas que ve manifestadas o que le impone una sociedad prácticamente que está funcionando de acuerdo no a intenciones nobles, aunque el hombre tenga intenciones nobles, sino que está influenciada por almas y por almas contrarias. Entonces, ¿dónde vemos esto? El mundo de las palabras, el mundo en el cual el hombre a veces inconsciente, en la política, en las ciencias caídas, que no vamos a nombrar. Tenemos mucha computación, mucho avance en trasplantes y demás, pero evidentemente el hombre está permanentemente sin resolver cosas, no las puede resolver porque no se ha dado su lugar espiritual. Muchos pueden pensar, sí, pero yo voy a tal o cual religión, pero evidentemente no ha alcanzado, no alcanza. Es decir, hay que trascender el mecanismo religioso por el mecanismo espiritual, por el mecanismo místico en su primera fase. Por supuesto, como es una escuela, tenemos ateos, creyentes y discípulos. ¿En qué nivel nos encontramos? Entonces, como es una escuela, no podemos cerrar todos los conceptos de una forma pragmática, tangible, porque los niveles de la gente son distintos. Entonces, buscar los puntos de coincidencia. ¿Dónde se encuentran esos puntos de coincidencia para no pecar? Simplemente en algo que ni siquiera los discípulos realizan. Los 10 mandamientos y el sermón de la montaña, y el desarrollo de la conciencia crística, así de simple. Entonces el hombre vive en esa zona de conciencia de error que hemos llamado muchas veces, que es el plano tierra, el concepto político, el concepto social. Entonces, el hombre no puede tener bienestar, no puede tener desarrollo. Y ustedes ven que en la política las pautas económicas, las pautas políticas no funcionan. La humanidad está cada vez más empobrecida. El tema es que no tenemos ciencia espiritual, no la desarrollamos. Y por otro lado, las fuerzas involutivas que tratan de sostener al hombre agobiado a través de un mecanismo de control económico y ahora con un mecanismo de lo que podríamos llamar otra vez el desarrollo contrario de las fuerzas genéticas o la biogenética. Que lo único que van a buscar las potencias es ver cómo pueden controlar también a través de estas nuevas pautas al hombre. Es decir, lo que quiere el hombre de poder de la tercera dimensión es el hombre mecanizado, el hombre robot, la sociedad mecanizada. Y por eso hay una lucha también en los valores de una ciencia corrompida que está tratando siempre de sacar su tajada y no el beneficio de toda una comunidad, o por lo menos aquellos que son los sponsors de la ciencia, para usufructuar sobre todo lo que llamamos ingeniería genética, por ejemplo, y computación. Entonces, este problema es que muchos hombres loables y sanos se resisten a entrar en una vida espiritual, no la comprenden, no se han descubierto a sí mismos, ni se han experimentado, y existen muchas almas por este motivo atadas a la tierra, por la cual están prisioneros de sí mismos, no se liberan. Nosotros vemos en la televisión, en los programas que intentan manifestar algún tipo de conciencia espiritual, que evidentemente se está soslayando y pasando por alto la base del trabajo interior, que es el trabajo de replantearnos. Si verdaderamente, si hablamos de concepto inmaculado de pureza, lo estamos teniendo dentro de nosotros en la vida diaria. Entonces nos vamos para arriba. Es lícito hablar de conciencia solar, de conciencia metafísica, de un montón de cosas. Pero ¿qué replanteo estoy haciendo en mis sentimientos, sensaciones y pensamientos? Si hablo de los sentimientos, sensaciones y pensamientos como si fueran vestimenta, quiero expresar con ellos que son el capullo que envuelve al alma después de la muerte física del hombre.
Esta formación a modo de capullo es un plasma, es el aura que ya había envuelto anteriormente al hombre. El hombre ve solamente a través de estas gafas de su aura, que consisten en el potencial de vibraciones de su mundo, de sensaciones, sentimientos y pensamientos, así como de sus palabras y actos. Esto se llama la irradiación de su ego, de su alma sintética. Tenemos que hablar de alma sintética. A través de estas gafas del plasma, a través del aura que envuelve al hombre y a esta alma sintética, ambos perciben el mundo que los rodea. Es decir, cuando el alma está desencarnada, está envuelta en la misma aura que envolvía anteriormente al hombre. El aura del alma, el plasma, se compone de varias capas que muestran las causas y reflejos, lo positivo y lo negativo, en favor y en contra. Estas capas se denominan también las envolturas del alma, porque envuelven ese cuerpo. Debemos entender que el hombre, cuando deja este cuerpo, nosotros hemos visto, y todos ustedes, muchos familiares que desencarnaron, o sea, fallecieron, nosotros hablamos de dejar el cuerpo físico. Si no crecieron, y de acuerdo a sus obras, pensamientos y sentimientos, es evidente que cada alma se va a encontrar de la misma manera. Esa misma alma percibe las imágenes e impresiones tal como ha mirado a su entorno, siendo hombre o mujer a través de las gafas de su ego, a través de las diferentes capas de su aura. Esto significa que el alma vive en el mosaico que como hombre ha sido construyendo. También el hombre vive en sus proyecciones, empezando por la primera piedrecita del mosaico hasta el mosaico acabado. Hay muchas variantes del ego humano, con las que el hombre va creando sus imágenes, su mosaico. Cuando, por ejemplo, una persona está discutiendo siempre con sus compañeros y compañeras, por ejemplo, de trabajo, o también hay grupos espirituales que discuten mucho y terminan quebrándose, se van componiendo las imágenes de las proyecciones de sus sentimientos, sensaciones y pensamientos. Y todo lo que habla, todos los pensamientos y palabras de discordia están vivos en la imagen. Se acusa, por ejemplo, a su jefe y le llama explotador. Si también habla mal del hermano que dirige un grupo espiritual, que es el que a veces carga, cuando es un hermano opuesto por la jerarquía, todas esas impresiones contrarias, entonces todos sus sentimientos, sensaciones, pensamientos y palabras y actos que se ocupan de estas cosas aparecerán como imagen en el consciente y en el subconsciente, y más tarde también en el alma. Es decir, que esos malos momentos de discusiones y discordia lo van acompañando. A continuación pasarán al aura, y al alma irradiará otra vez lo que el hombre tiene introducido en él, y cosas también que le han introducido. Vamos a hacerlo más claro para que la gente comprenda el tema del karma. Las obras del hombre constituyen el mundo de su ego, la ley de su propio yo sintético, o sea, su destino humano. Todas las obras producidas en sus sentimientos, sensaciones y pensamientos, y también en sus palabras y actos, sus deseos y pasiones, se van registrando en imágenes. Hasta la misma mínima falta contra la ley de la vida está registrada. Si el hombre, por ejemplo, ha matado animales o ha arrancado plantas o arbustos estando en su savia, no solamente estará registrando este hecho, sino también lo que ha producido a este acto, es decir, los sentimientos, sensaciones y pensamientos que le habían inducido a ella o a ello. Lo mismo sucede con las causas que le han inducido a beber alcohol para embriagarse, y también estarán registrados todos los sentimientos, sensaciones y pensamientos, las causas que están adheridas alrededor de esta raíz del mal. También en el caso de la droga, que lo llevaron, ¿por qué?, a salir de una realidad, que tenía que cumplir una realidad física. También cuando esta embriaguez, ya sea de alcohol o de droga, ya no está en posesión de sus facultades de discernimiento,
y empiece a discutir y a pelearse con sus amigos, estará igualmente anotado. Todo está registrado, incluso cualquier pensamiento insignificante para nosotros. Por eso hay un refrán que dice: no hay un pelo que se caiga sin que Dios no lo sepa. Muchas veces decimos: estamos solos. No estamos solos, estamos mirando a través del ojo del absoluto. La verdadera motivación por la que vamos de vacaciones y también lo que ha sucedido durante las mismas. También cuando pensamos durante mucho tiempo en lo que ha sucedido y es entrañable y valioso para nosotros en esta vida. Es decir, que los hechos positivos también se graban, como también los contrarios cuando queremos tener dominio sobre los demás, o deseamos ser reconocidos y admirados, o tenemos pensamientos de dominar, gobernar, o conducir a las personas y queremos que trabajen personalmente para nosotros. Todo esto se introduce en el alma detallado en imágenes y van formando el plasma. Asimismo, entran como imágenes vivas en el alma, y en el plasma, por ejemplo, el ansia de fumar, beber alcohol y de sexualidad, así como los motivos que han conducido a estos excesos. Después de la muerte física, el alma sigue viviendo en estas imágenes, que se van haciendo conscientes paulatinamente. Para el alma que no ha despertado son realidad. Para nosotros es un mundo de conciencia de error. Estamos saliendo de este mundo. ¿Se dan cuenta? Si el hombre no ha dominado su vida en la escuela de la vida, el alma, después de despojarse de la envoltura humana, vivirá al principio en las imágenes que han sido las últimas impresiones durante su vida terrenal. Entonces seguirá viviendo en este mundo virtual según las estructuras de sus imágenes, también entre los hombres. Cuando el hombre muere, el alma atada a la tierra, es decir, ese mismo hombre que ha desencarnado, sigue percibiendo todo lo que sucede en el ámbito anterior, en el que se movía siendo hombre. Incluso algunos no creen que murieron. El otro día vi una película, un video de un sacerdote que está indagando el tema de la muerte, porque hay muchos que todavía están investigando, cuando nosotros lo tenemos incorporado en la época de Jesús, el tema de la vida y la muerte y la reencarnación. Entonces él le pregunta al muerto y el otro le responde: sí, Francisco, estoy muerto. ¿Te das cuenta? No tiene conciencia que ha pasado a un nivel que evidentemente, si no ha crecido espiritualmente, se encontrará de la misma manera con los mismos conceptos. La muerte no nos libera. En algún sentido, pasamos otra escuela de la vida para volver mejores. Pero el alma sufre lo que hizo de mal, porque el alma liberada del cuerpo físico va a encontrar sus remordimientos y problemas. ¿Por qué no me di cuenta? Entonces, esto es lo que, gracias a Dios, nosotros siempre hemos agradecido que hemos despertado. Cuando tenemos muchos hermanos, incluso de octavas superiores a la nosotros, que no han despertado, estos hermanos volvieron a la vida y no han podido cumplir con lo que tenían prefijado como misión. Por eso, el haber despertado a una vida solar, dado que nosotros intentamos también realizar todos los movimientos, buscar la perfección, como dice el amado Maestro Saint Germain. Pero nosotros sabemos que no podemos dejar un palmo sin concientizar. Si nosotros remarcamos de pureza inmaculada, si nosotros hablamos de lo que es el aspecto de los valores femeninos, no podemos estar funcionando de una manera no de pureza, sino que tenemos que corresponder a la vida con nuestros pensamientos y sentimientos en lo posible. ¿Cómo manejamos eso en la vida de relación? El hombre dormido, el hombre egocéntrico del que ha sido hombre, está implantado en otras personas que han sido parecidas a él o dependientes de él sus programas de concepto. Es decir, que un hombre también está funcionando en la escuela de una manera diferente al que está buscando la conciencia crística. Entonces ese hombre influye sobre almas, por eso hay almas que están siendo influenciadas por los que están arriba. Entonces, hombre, tu ansia de poder, tu ansia de dominar a los demás, el servilismo haciendo de las personas así como dependientes o títeres.
El alma de este hombre sigue entonces con estos programas que había implantado en sus semejantes en la tierra. Y de esta manera mantiene la comunicación con esas personas que han sido programadas para ella, estando él en la vida como hombre. Fíjense qué importante. Estamos siendo influenciados por alma. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Nosotros lo venimos haciendo de hace tiempo atrás. Sin embargo, no podemos descuidarnos ni un minuto. No debemos ser influenciados. Y durante la vida diaria también tenemos influencia. Por eso el alma no se da cuenta muchas veces de que ya no vive en la existencia terrenal. Me refiero a la gente que está en los mundos astrales. Durante mucho tiempo tampoco reconoce que solamente comprende a los hombres y coincide con ellos a causa de los programas que les había implantado estando esta alma en el plano físico y que siguen siendo vividos por aquellos en palabras y hechos. Esto se da en todas las esferas, políticas, religiosas, científicas, humanas comunes y sociales. Los maestros nos han traído la liberación. Y ustedes tienen todas las enseñanzas de los maestros. Lamentablemente muchos no las aplican. Yo diría casi el 90%. De esta manera el alma sigue participando directamente en los acontecimientos sociales de la misma manera. Vuelve con los mismos círculos de personas y ese círculo de seres no crece. Y no me refiero a la parte económica. Esto es extensible también a los partidos políticos y a las confesiones. Así vino la enseñanza superior. Así vino esta admonición del Espíritu. Esta alma ha vivido siendo hombre a través de sus semejantes y sigue viviendo como alma a través de aquellos que le han servido como fuente de energía durante su encarnación. Tenemos que entender que muchas personas se desvitalizan porque no saben cómo manejar sus propias energías. Y con el atenuante de que gente, sin darse cuenta, ha estado usufructuando a través de varios mecanismos que está desvitalizando a la otra persona. A veces inconsciente, a veces consciente. Esto continúa hasta que la persona que ha sido programada por pensamientos humanos, que no son los programas divinos, caiga enferma a causa de estas programaciones, que son ajenas también, o tenga que sufrir otro destino. Entonces, comenzarán los sufrimientos también en el alma que, digamos, ha fallecido, el alma desencarnada, que siendo hombre, impuso sus programas en la persona ahora enferma. Es decir, que hay una reciprocidad energética, en la cual, en un momento dado, el grupo de almas cae en un circuito energético kármico, que empiezan las enfermedades. Pero es lógico, nadie se las impone, nadie, ningún ser divino. O sea, el alma es magnética y va cosechando su propio destino. Es decir, que los que aceptaron un programa humano sin darse cuenta, han de sufrir los dos, el alma desencarnada y la persona. Los dos tienen ahora que expiar y los dos tienen ahora que pedir perdón, el alma desencarnada y el hombre, pues el uno abusó de su fortaleza humana y el más débil se dejó oprimir. Por esto los dos tienen que perdonarse mutuamente, el alma desencarnada y la otra persona. Sin embargo, solo para uno vale no volver a hacer más lo mismo para el hombre. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y cuáles son los mecanismos? Nosotros somos bastante exigentes en el sentido interior de cada uno. Decimos, bueno, ¿cómo manejamos esto? Están las escuelas espirituales, están las escuelas de los maestros de la Hermandad Blanca, las escuelas de luz cósmica. Sabemos que también están aquellos que son los elementos contrarios, lo tenemos muy ramificados en todas partes del mundo, principalmente en Europa y Norteamérica, así como tenemos la luz, tenemos también muchos movimientos totalmente, podríamos decir, lamentables, para no poner otros adjetivos más no acordes con la situación de luz. Tenemos que entender entonces que, bueno, una de las simples claves que tampoco manejamos es el perdón. Habíamos comentado en el cassette anterior, en la parte del lado A, que generalmente muchas veces la influencia de almas y los problemas son mutuos, el karma es mutuo y los dos deben intentar trabajar la ley del perdón. Muchas veces nos preguntamos por qué el dañado ha de pedir perdón al alma desencarnada,
cuando haya sido esta la que le haya implantado su forma de ser, que técnicamente en la Escuela Superior del Espíritu se llaman programas de esa persona. El dañado vivía superficialmente, no observó nunca sus sentimientos, sensaciones ni pensamientos, para poder darse cuenta de que estaba haciendo lo que su prójimo, o sea, su mujer o su marido, sus amigos, compañeros de trabajo, quería de él. No reconoció sus debilidades, se dejó programar por el más fuerte. La debilidad siempre necesita sobrevalorarse. Por eso la persona débil se adapta e imita al más fuerte. También el ego quiere ser admirado, afirmado y halagado. Todo esto hace que el hombre débil se someta al más fuerte. Y si el débil permanece así, estará bajo presión. La consecuencia de ello, a veces, puede ser que se compensará con el alcohol, la nicotina y en algunos casos puede llegar a la droga. Y cosas parecidas, o se sobrevalorará mediante la sexualidad frente a las diferentes parejas que no lo conocen en profundidad. Fíjense qué profunda es la psiquis del hombre. Volvemos a remarcar, esto está dado por los grandes seres de la luz. Entonces, bueno, la necesidad imperiosa de mejorar el mundo, de mejorarnos nosotros mismos, aprendiendo y pedir siempre al Padre que a cada uno lo ponga en el lugar verdadero, en el lugar que le corresponde, para no caer en esas sectas de las que estábamos haciendo referencia hace un rato, que no las hay tanto en América como en las zonas del norte. Vuelvo a remarcar, tenemos en Europa los distintos países y la tenemos también en la parte norte, como así también de ahí tenemos una gran luz y una gran información de luz. Estamos en un mundo complejo, muy complejo, en donde se le ha permitido en estas últimas instancias encarnar a los seres que manejaron estas cosas en Lemuria y Atlántida. Por eso la humanidad no tiene la menor idea de lo que se está poniendo en juego en este momento. Por eso nosotros grabamos estos de una forma bastante cuidadosa y pedimos siempre que los cassettes le vayan llegando a aquellos que lo necesitan, a aquellos que pueden interpretarlo. Muy pocas veces, hablando así de culpa o pecado, está solamente en una de las personas. En la mayoría de los casos, en los problemas de litigio, donde se genera karma, en la mayoría de los casos son culpables dos o más personas, cuando a veces tenemos problemas de karma colectivo. Y entonces el poder de influencia mutua se está transmitiendo a un grupo de personas. Las personas son influenciadas. Entonces tenemos que entender bien el tema de nuestra realización y lo que significa el grupo como campo de fuerza. Hay que tener mucho cuidado escuchando a cantores y personas, porque podemos quedar enganchados para abajo, no creciendo. Tenemos que interpretar bien la espiritualidad, por eso tenemos que pedir luz, mucha luz, y trabajar mucho con la llama dorada, no ligeramente, sino profundamente. Cuando se está manifestando una causa que afecta al alma, que ha dejado su cuerpo a una más persona, sufre según las circunstancias, y esto está vinculado al más allá. Entonces, hombres, o sea, todos los hombres empiezan a tener el influjo de las constelaciones, y ahí funciona la astrología kármica. En una palabra, el hombre empieza a ser influenciado por la computadora de causa. Y yo le pido que utilicen este término, computadora de causa, para que no confundan aquello que tenemos como un elemento en la escuela mística, que es volcar lo positivo al cuerpo causal. La computadora de causa es la computadora kármica. El cuerpo causal es otra cosa. Por lo tanto, en la espiritualidad, para funcionar bien y para evitar errores y generar estructuras que nos puedan indicar a través de la palabra ciertos aspectos del conocimiento, debemos hablar con propiedad. Entonces, en esta grabación, computador de causa es la computadora kármica vinculada a lo que podemos comentar, el tema de la radiografía o radi natal de la persona, que está dada por las constelaciones
y está dada por las domificaciones. También se puede sacar a través de las radioangulaciones y no las domificaciones algunos aspectos del psiquismo de la persona y de las debilidades que pueda traer. Como aclaramos también que asimismo, a través de las constelaciones, de acuerdo al nivel de conciencia de quien se trate, aspecto intuitivo que debe desarrollar una persona que maneja esto, tenemos la parte superior de lo que implica la significación de los grupos de constelaciones. Lo que está registrado en la computadora de causa o en la ley de karma tiene que ser disuelto y transformado. Muchos se preguntarán, ¿qué se debe hacer? Para descubrir solo, de forma aproximada, las interrelaciones, el hombre tiene que observar su mundo de sensaciones, sentimientos y pensamientos. El hombre y la mujer, por supuesto. En estas zonas, que son vibraciones, puede captar dónde están sus debilidades subyacentes, que bajo ciertas circunstancias han conducido a estos efectos. Entonces, acá se produce una disyuntiva. Nadie trabaja donde le duele el zapato. Y siempre decimos que las cosas hay que enfrentarlas cuidadosamente. Pero también tenemos trabajos y ejercicios, afirmaciones y decretos inteligentes que ustedes conocen, que nos ayudan a transfigurar en lugar de eclosionar el problema. En estas zonas vibratorias, entonces el hombre puede captar todo esto. Sin embargo, el hombre no puede captar siempre en su mundo de sensaciones, sentimientos y pensamientos al alma desencarnada, a la que posiblemente está atado. Por eso, cuando estas enseñanzas nos hablan de influencias de alma, y yo lo comenté hace poco en una charla conferencia, pusieron prácticamente el grito en el cielo en su semblante, porque nadie se animó a comentar nada, como diciendo, esto no es posible. Sí es posible. Esto ocurre cuando las causas están en las encarnaciones precedentes. A no ser que el hombre se haga consciente de lo que había sucedido en aquella vida pasada, con aquellas personas que todavía no está purificado. Pero si el hombre se hace consciente de ello, puede iniciar la purificación de lo que ha causado. Sin embargo, debería llevarlo a cabo únicamente a través de Cristo, y no directamente desde el hombre al alma desencarnada, pues de lo contrario es posible que atraiga todavía más al alma desencarnada, sobre todo cuando ésta se encuentre aún cerca de la tierra. Si no, una vez que se pidió perdón, el grave problema que tenemos es que nos estamos conectando con el plano psíquico astral. Se invoca demasiado aquello que llamamos muerto. El hombre debe dirigirse a Cristo, como se lo quiera buscar, como se lo quiera llamar. Los grandes seres personifican siempre a esa deidad que está en cada uno de nosotros. También es necesario que el alma, que está en conflicto y que está en el más allá, perdone a este hombre. Si no lo hace, la culpa del hombre tampoco puede ser anulada. Pero también el alma conserva sus causas. Es como con una olla en la que se hierve agua. El agua hervirá hasta que se haya evaporado. El residuo aún queda en el fondo de la olla. Es lo que no ha sido anulado y permanecerá hasta que el alma, que está en el más allá, que está sin cuerpo, lo perdone. El dolor por las causas lo sufre el alma en imágenes. Ella vive y se mueve en esa imagen, creyendo que es su vida. El alma va y experimenta en su cuerpo etéreo el por qué y con qué métodos ha influenciado a la persona o persona. Sabemos que hay una influencia tremenda en todos los órdenes de la vida. Ustedes pueden tomar cualquier elemento de los tres grandes planos en la cual funcionamos: material, social y espiritual. Y en lo social, por supuesto, entre la política. En lo material, por supuesto, entre la ciencia. Y en lo espiritual no se salva ninguna religión. Como tampoco ningún grupo Nuyei. En este sentido, hablando didácticamente. El alma en el más allá entonces ve las imágenes y el hombre en la tierra lo experimenta de manera parecida. Si a los dos pueden sufrir o no. Entonces, ¿cómo se procesa? Con reveses del destino o enfermedades, pobreza,
falta de trabajo, que también es implicancia de tipo social, que el hombre no resuelve. Pero mientras no se resuelve el ordenador causal, ¿y por qué nacemos en un lugar? ¿Por qué nacemos en un country o por qué nacemos en Camboya? Entonces, tenemos que entender que hay un signo del destino, pero que el destino final nos pertenece a cada uno de nosotros. Nosotros manejamos el destino y lo que tenemos que aprender a no dejarnos manejar por la computadora de causa. ¿Y cómo anulamos ese factor de la computadora de causa? En los dos, o en ese grupo de almas, existen debilidades parecidas, por eso se han unido. Por eso a veces el tema de amar libre la vida, por eso el problema de las malas compañías, de los jóvenes que se unen porque están vibrando de la misma manera que el otro. Pero recordamos este caso del más débil que se somete al más fuerte. Y así pasa con las sectas. Nosotros somos un grupo de la nueva era, un grupo solar. La diferencia y la calidad del trabajo a través de tantos años ha sido notoria. Y entonces nosotros, aunque chiquitos, hemos crecido en la verdad, en la pureza, en los objetivos que son los objetivos de los maestros ascendidos, los objetivos de la gran hermandad blanca. Por eso entonces el perdón es uno de los elementos que tiene el ser humano para trabajar estos temas de condicionamientos. Si no se pueden alcanzar mutuamente mediante los impulsos o no se produce el perdón, el fuego del pecado sigue ardiendo en el cuerpo del alma y el hombre sigue sufriendo también lo que ha cometido. O bien el alma tiene que esperar hasta que el alma o las almas que todavía son hombres aparezcan en el más allá, los dos de la misma manera, sin cuerpo, desencarnadas, o bien deban volver a encarnarse, quizá en el círculo de la familia, en el de los parientes, en donde están las causas. Por eso yo siempre le digo a las hermanas del grupo que traten de perdonar el problema masculino y a los hombres lo mismo, porque si no van a tener que encontrarse con la misma persona, lo cual no da gracia para nadie. Estamos hablando de conflicto humano. Jesús curaba a los leprosos, pero seguía de largo. No se quedaba a dormir en ningún lado, a menos que sean sus compañeros, los discípulos. Y así es la vida. También es posible que todas las almas cargadas de culpa que se encuentran en el ámbito de las almas vuelvan a encarnarse con un programa de perdón. Entonces, mutuamente, siendo hombres o para ir purificando lo que habían causado. Generalmente este programa de perdón no se cumple. Muy pocas veces. Las variantes del perdón, del pedir perdón y de la enmienda de la culpa de cada uno son múltiples y corresponden a los que se sembró anteriormente según la ley de siembra y cosecha. Ningún alma, ningún hombre puede librarse de la red del computador de causa. Entonces nosotros hablábamos muy ligeramente que tal llama, que la otra llama, que hago tal curso y me libero. No, hermano. Todavía, a pesar de que esto nos ayuda y nos ayuda mucho, no se puede eludir la ley. Todavía, como no podíamos pasar a la cuarta dimensión, se nos aligeró el karma, en donde se nos dio la posibilidad de un 50% para que podamos vencer, pasar al 51% y cubrir el resto y la posibilidad de redención y poder llegar a ese camino que todos tenemos que llegar, que es hacer otra vez esa comunión celestial, la fuente. Lo que se ha introducido tiene que ser disuelto y transformado en energías positivas. Nadie, pero nadie puede eludir hacer esto. Y los propios grandes maestros pueden hacer nada, sino ayudarnos, y para eso bajaron las enseñanzas. Para eso tenemos esta gran ayuda de la luz, que tenemos que agradecer. Cumplo 35 años yo con la espiritualidad. Recién ahora, después de tantas luchas, cada vez me doy cuenta de cuánto tenemos que agradecer a la luz, porque la luz nos ha dado. Entonces tenemos que entender un proceso y hacerlo en nosotros cuerpos, para lo cual hay que desarrollar intuición, hay que llegar a los planos subliminales de la mente supraconsciente. También habíamos comentado el otro día que el hombre no solamente tiene estos tres niveles, sino que en los niveles consciente y subconsciente
tiene un montón de estructuras y elementos que han sido graficados fundamentalmente por aquellos que intentan abocarse a la comprensión de los temas de curación a través de emociones y de plano mental. Lo han graficado y es muy fácil de graficar. Las energías del computador de causa, o sea, lo que se siembra se cosecha. En su profundidad, estas energías han sido prestadas por la divinidad. Esto es lo que la gente todavía no ha comprendido. ¿Cuánto tiempo hace que venimos trabajando con el tema de las energías? Lamentablemente se trabaja con las energías desde el lado intelectivo. Se va desde la mente y no se puede comprender de que lo que respiramos nos es dado. ¿Cómo vamos a abrir los chakras si decimos que esto es mío? Que esto me pertenece, que esto me lo gané yo porque esto y por el otro. Que no es así. Se nos dan los elementos para que hagamos correcto uso de ellos. Se nos presta un elemento. Y para poder llegar a los planos de luz, tenemos que dejar cierta cantidad de energía liberada. Creo que lo hemos comentado en otra oportunidad. El que enreda en una red contraria, y esto tiene que ver que los seres de la caída y los hombres han transformado hacia abajo, convirtiéndose en energías de la caída, estas energías. Los seres de la caída son muchos, y tenemos los ejemplos en los hombres de la tierra y en los hombres del espacio de los cielos inferiores. No vamos a hablar de colores, solamente tenemos un mal cósmico. La caída fue hace mucho tiempo, antes de que el arcángel Miguel venga con los santos inocentes a la tierra. La caída no es comprendida por el hombre, pero hay revelaciones, algunos religiosos, que a través de las épocas vinieron a la tierra como enviados divinos, en donde se le dio la categoría angélica a través de los tronos, arcángeles, domificaciones y demás, y se le explicó algo de esa lucha que hubo, fundamentalmente con las fuerzas de Miguel y las fuerzas de Lucifer, en la cual Miguel tuvo que apelar a la fuerza de la luz cósmica y al comando celeste para poder llevar a esas zonas que ustedes conocen del cosmos, se los hemos mostrado, donde fueron a parar estas fuerzas. Sin embargo, parte de estas fuerzas siguen influenciando sobre el hombre. Parte de estas fuerzas las vemos descender permanentemente en los Estados Unidos, fundamentalmente, que ustedes conocen cómo actúan estas fuerzas. Entonces, tenemos que tener humildad, comprensión, y cuando no se sabe queremos englobar todo en una uniformidad. Y no es posible en la tercera dimensión. Por lo tanto, tenemos que captar comprensión y conciencia. La caída fue una red, y el que se enreda en esta red caerá y tendrá que levantarse en algún momento. Es decir, volver a transformar hacia arriba esas energías que fueron degradadas. Nosotros somos y debemos ser transformadores de esas energías. Y lo estamos haciendo inteligentemente. Porque esa transformación que estamos haciendo nos está evitando muchos dolores. Y estoy seguro que muchos de nosotros evitaron enfermedades y golpes del destino por el servicio de este trabajo. No me cabe la menor duda, a través de tantos años. Y así le ha ocurrido a todos los hermanos de la red de luz de todo el mundo, de todos los continentes, aquellos que han trabajado de una manera correcta. Entonces, estas energías hay que transformarlas para poder, cada uno en sí mismo, poder entrar a ese reino superior, a ese reino que la gente conoce como Dios, y otros como profundo, y otros como absoluto. Solo entonces disolverá el plasma alrededor de sí, así como las cargas en el aura que fluye alrededor de cada uno, de cada persona. Entonces el Espíritu Eterno traspasará con sus rayos a este hombre, a esta alma. Y esto es lo que estamos logrando. Muchos estamos siendo traspasados, porque de alguna forma, en estos tantos años de trabajo, hemos hecho un trabajo de purificación, intentando, como pudimos, sutilizar nuestro cuaternario inferior. El alma pura, es decir, el ser espiritual, o el hombre pleno de Dios en la tierra, estará de nuevo unido
a esa fuente divina. No tendrá más que volver y someterse a la ley del computador de causa. Solo entonces el cuerpo espiritual puro se encontrará de nuevo en la corriente del universo eterno, siendo conscientemente el ser en Dios. Se unirá al todo. Porque ahí en la luz, en los planos superiores, es lo que podemos llamar uniformidad, homogeneidad. Vamos a seguir algunos instantes más hablando un poco de irradiación para terminar este cassette y seguir con nuestro trabajo de rutina. Esto se ha intercalado porque nos ha parecido importante tocar este tema. Hemos visto que todo es irradiación, que estamos en la fase de irradiación. Esto lo conocemos todos, se nos ha informado hace algunos años que después de la fase solar con X, tenía la fase de irradiación. No hay que confundirlo esto con lo que llamamos el sexto sol, ni mucho menos, que esto tiene que ver con un nuevo sol, con un sol con una nueva genética. Precisamente nosotros siempre hemos hecho hincapié por una razón de realidad y de verdad, y por una razón estratégica, funcionar como equipo de trabajo solar. Las irradiaciones tienen que ver también con varias frecuencias. Y estas frecuencias tienen que ver con ritmos. Es decir, irradiación, frecuencias y ritmos van de la mano. Puesto que todo es irradiación, así también todo el infinito está compuesto de ritmos. Esto tiene que ver con la ley de ritmos, pero no está enfocada como se ha enfocado anteriormente, sino que tenemos una mayor riqueza de capacidad. Ahora está todo interligado hasta con la música y el sonido, cosa que no teníamos en esas 7 leyes que tuvimos en un resumen en un libro muy conocido por todos. Nosotros configuramos nuestras diferentes trayectorias de vida mediante nuestra forma de pensar y actuar, que también es rítmica. Nosotros deberíamos generalmente hacer respiraciones rítmicas, pero como estamos todavía en un desbalance, tenemos que apelar a respiraciones paradójicas o arrítmicas cuando no podemos tener automaestría para poder controlar ese trabajo. Sin embargo, los maestros siempre, y lo aclaro siempre, los maestros dicen que tenemos que intentar llegar a hacer una respiración rítmica y nos han dado elementos y muchos ya están trabajando con las respiraciones superiores. Nuestra forma de pensar y vivir es nuestra conciencia, es la suma de nuestros modelos de comportamiento. Con nuestra conciencia nos sumamos a los ritmos vitales correspondientes, a los ámbitos que han almacenado nuestros modelos de pensamiento, que a su vez son imágenes. Estos ritmos en la trayectoria de la vida también son denominadas elipses. Por tanto, nuestro nivel de conciencia corresponde a los diferentes ritmos. Cada ritmo, cada elipse, tiene un determinado color y sonido. Por consiguiente, alma y hombre son vehículos de sonido. Acá empleo otra acepción, vehículo. Esto es lo que debemos aprender. Computador de causa, vehículo. Y cada uno suena según sus modelos de pensamiento, teniendo tanto en el alma como en el hombre la forma y expresión correspondiente. Tal como es en el cielo, en la existencia eterna, así es también fuera de él, solo que en forma cambiada, transformada hacia lo inferior, es decir, hacia el polo material. No tomado esto de una forma peyorativa de ninguna manera, estamos hablando de la tercera dimensión. Una y otra vez nos encontramos con la cifra 7. 7 fuerzas básicas, 7 cielos básicos y 7 peldaños hacia la existencia eterna. También hablamos de 7 planos, 4 planos de purificación y 3 planos de preparación. Todo es ritmo y sonido. La existencia eterna es el sonido más puro, absoluto y legítimo. Al igual que el color y las formas más puros, absolutos y legítimos. Estos son los ritmos del ser. Y dado que todo está contenido en todo, todas las 7 fuerzas están contenidas a su vez en las otras fuerzas. Por eso aparece también frecuentemente la cifra 49,
7 veces 7, porque todo está contenido en todo. La existencia eterna es la ley de irradiación de Dios, el amor eterno. 7 por 7 poderosos planos celestiales giran en órbitas elípticas alrededor del Sol central primario, Alfa y Omega, la fuerza central de la vida. Y cada ritmo, cada plano celestial tiene el color y el sonido que le corresponde. Y ahí resultan 7 por 7 matices de color o 7 por 7 sonidos. Todo el conjunto es la sinfonía de los cielos, la ley eterna de irradiación divina, que es el amor. Es la sinfonía, la ley, Dios, en la que los seres puros viven, se mueven, existen y hablan también este lenguaje, el ritmo del universo. Los planos de purificación en los que se encuentra el cosmos material y los 3 planos de preparación para lo absoluto consisten igualmente, como se ha explicado, en 7 por 7 ritmos acabados entre sí, que se mueven en órbitas elípticas alrededor de formaciones solares. Estas constelaciones provenientes de la caída, fíjense, giran en su conjunto alrededor del reino eterno de Dios. Los colores y ritmos de cada plano corresponden a su vez a la irradiación de conciencia de aquellas almas, de aquellos hombres que se encuentran en ese momento en el peldaño de estos planos de purificación y preparación en el curso de su desarrollo y madurez espiritual. Les voy a aclarar que estos planos son los nuestros.